En Conversaciones en Red vamos a dialogar sobre temas que interesan a nuestra comunidad, siempre entendiendo a la persona de manera integral como un sistema inteligente, cuerpo, emoción, mente y energía. Federico Sattler es licenciado en nutrición, especializado en nutrición deportiva. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia como es la alimentación y la suplementación. Algo que nos atañe a todos y que, yo siempre lo pienso y digo, si sabemos qué nos llevamos a la boca, qué estamos comiendo, si leemos las etiquetas o si estamos comiendo comida real, algo que muchas veces en el trajín del día se nos pasa por alto. ¿Cómo lo ves vos como nutricionista a la alimentación? Primero que nada, Mariana, agradecerte a vos y agradecerte a Farmacia Red por tenerme en cuenta de nuevo para esto. Y bueno, primero que nada también hay que plantear sobre la persona, individualizar la alimentación. Primero preguntar para qué, cuál es el objetivo o qué función tiene, qué patologías tiene, para de ahí poder identificar. La alimentación es algo que nos transcurre en todo el día y en toda la vida, claramente. Entonces, primero también hay que aprender y generar nuevos hábitos para poder sostenerlos en el tiempo. Claro, pensando, la alimentación es la base de nuestra salud, por lo menos el pilar fundamental, ¿no? La nutrición. ¿Qué te parece si empezamos hablando de la microbiota? Este conjunto de microorganismos que nos habitan en todo nuestro tracto digestivo, en este caso vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es la importancia en nuestra salud, la microbiota? Primero, para que todos entiendan, bueno, la microbiota es un conjunto de organismos, virus y arqueas que se encuentran en todo el tubo digestivo, el cual principalmente puede estar modulado por múltiples cosas: alimentación, manejo de estrés, un buen descanso o cronodisrupción, entre otras cosas. Y puntualmente está relacionado directamente con un eje intestino-cerebro, también puede ser intestino, cerebro y piel, por ejemplo. Entonces es muy importante y es prácticamente lo que tenemos en contacto con el alimento que llega directamente por el tubo digestivo. Justo venía pensando esto del intestino, el eje intestino, cerebro, piel, intestinos, hormonas. También en nuestro intestino se producen vitaminas, digamos, tenemos un sinfín de beneficios al cuidar estas bacterias o microorganismos, porque también hay virus, arqueas, como decís, cuidarlas para que estén los microorganismos saludables, evitar que proliferen estos patógenos. Entonces la pregunta es, ¿qué comemos para mantener estos microorganismos saludables? No es solamente qué comemos, sino más que yo te diría qué hacemos. En el qué hacemos tenemos múltiples focos en los que uno puede en consultorio o directamente en una charla o aconsejar al paciente diferentes cosas. Principalmente, lo principal es el consumo de fibras. Nosotros estamos acostumbrados a una dieta occidental que es muy baja en fibras y las fibras actúan como un prebiótico, ¿sí? Los probióticos dijimos que son microorganismos, estos prebióticos sería como la comida que va a tener este microorganismo para proliferar lo que sean de buena calidad o sean beneficiosos para nuestra salud. Cuando hablamos de fibra, principalmente vamos a hablar de frutas y verduras, siempre que se puedan con piel, mucho mejor. Cereales y legumbres integrales, principalmente la fibra está por fuera. Entonces, generalmente la fibra es lo que nosotros tenemos que abordar. Después, en cuanto a alimentación, podremos hablar de polifenoles, té, café, cacao, frutas, verduras también. El no abuso, lo ideal sería el no consumo, pero el no abuso también del alcohol. Y en hábitos, que también es muy importante recalcar, la actividad física, tanto el entrenamiento de fuerza como entrenamientos más aeróbicos, el descanso, que algo práctico que podríamos llevar a cabo sería, por ejemplo, intentar evitar la exposición de luz azul en las pantallas a último momento del día, ¿sí? Y bueno, después podríamos entrar en patologías como celiaquía, intolerancia a la lactosa, que también van a generar alguna patología más. Si hablamos de trastornos alimenticios, como puede ser el SIBO o síndromes de mala absorción, ¿qué nos sucede en esos momentos? ¿Por qué se produce o por qué podemos llegar a tener estos trastornos de alimentación? No alimenticios, pero sí que perjudiquen a nuestros microorganismos. Ahí deberíamos diferenciar primero el SIBO, que está muy en auge, que es el sobrecrecimiento intestinal bacteriano, Bien. principalmente por esto: falta de actividad física,
comidas muy pobres y altas en azúcares, alimentos refinados que producen esto, la proliferación de microorganismos patógenos. Genera este sobrecrecimiento intestinal que es el SIBO. Por otra parte, el síndrome de mala absorción se puede dar por múltiples causas. Por ejemplo, puede ser patologías como dijimos intolerancia a la lactosa, celiaquía, que generalmente lo que puede producir es la disminución en la digestión y absorción de algunos nutrientes que se van a eliminar por las heces principalmente. Generalmente un síntoma que suele llegar al consultorio es lo que la gente llama inflamación, que en realidad no es inflamación, sino que es esta distensión de la zona abdominal, en donde, bueno, puede ser un principal puntapié hacia dónde abordar y principalmente diferenciarlo con una inflamación, que la inflamación es algo que se mide totalmente diferente, que es una inflamación, por ejemplo, del sobrepeso, una inflamación crónica de bajo grado, y se tiene que medir, digamos, con otros indicadores, no con esta distensión que suele generar los alimentos. Ya que hablamos de esto, dijiste los alimentos refinados, bueno, ahí incluimos todos los que son procesados y alimentos ultraprocesados, que desde ya para una alimentación saludable quedan totalmente descartados. Yo creo que hay que intentar en la parte de alimentación no ir a blanco o negro, porque hay un montón de grises. Bien. ¿Por qué te digo esto? Por el hecho de que alimentos procesados o ultraprocesados, en realidad lo principal es que no sea el gran porcentaje de la dieta o de la alimentación. Porque si no, uno queda afuera muchas veces de reuniones sociales y la parte social o psicológica también es muy importante. Hay muchos alimentos, por ejemplo, en deportistas, que es el ámbito, digamos, donde yo me dedico, que hay procesados o ultraprocesados que uno suele utilizar en consultorio. ¿Por qué? Porque son personas que tienen mucha demanda energética. Por ejemplo, Por ejemplo, una persona que hace running, por ejemplo. Sí. No quiero decir el que hace running ocasional, estamos diciendo una persona que corre 21 kilómetros, 40 kilómetros, ¿sí? Entonces, muchas veces se utilizan geles, se utilizan gomitas, se utilizan dulce de membrillo, dulce de batata, copos con azúcar. Son alimentos que son para momentos especiales donde la persona necesita o demanda esta energía. Bien. Lo que tenemos que hacer nosotros es que el 80%, 90% de alimentos sean lo que ahora se llama alimentos reales. Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, proteínas vegetales, como buscar ampliar el abanico de posibilidades y no recaer en el producto que compramos en un paquete en el súper y eso utilizamos para almorzar, para merendar, para desayunar. Que en última instancia, si tuviera la necesidad de hacerlo, que leer las etiquetas, que digo, ver qué estás consumiendo por lo menos. Bien, ¿no? dentro de las etiquetas, Sí. lo que uno puede hacer, bueno, más allá que ahora está la ley de los hexágonos, que es una buena alerta, pero por ahí uno no suele entender porque a veces todos los alimentos tienen hexágonos o demás. Leer los ingredientes que generalmente se ordenan de orden decreciente, perdón, del que está en mayor cantidad a menor cantidad. Entonces, cuando leemos ingredientes que no entendemos, por ejemplo, maltodextrina suele ser, que es prácticamente azúcar, vemos algunas siglas que serían aditivos que se le pueden agregar, edulcorantes, colorantes y demás, o vemos una lista larguísima, sin fin de ingredientes, bueno, quizás estamos hablando de alimentos que no sean de tan buena calidad. Me gustaría pasar al tema de lo que son los suplementos. Bien. Esta parte que, todo este universo que hoy conocemos, hay muchísimos en el mercado, preguntarte, ¿qué es un suplemento? ¿Quiénes podrían consumir? ¿Debemos todos en algún momento, podríamos en algún momento consumir algún suplemento? Primero, diferenciar suplemento dietético de suplemento, por ejemplo, deportivo, que se suele confundir. El suplemento, digamos, un complemento que se suele agregar a algún alimento, pueden ser minerales, pueden ser vitaminas, pueden ser hierbas, ¿sí? Y el suplemento deportivo es un complemento también, pero que tiene alguna función o un fin, lograr optimizar el rendimiento, lograr optimizar la recuperación. Entonces, si lo podemos utilizar, siempre hay que basarnos en la evidencia científica que hay, sobre todo de qué suplemento, cómo utilizarlo, cuánto tiempo tomarlo, cuánto tiempo no tomarlo, en qué cantidad, sobre todo un protocolo, estandarizar un protocolo de consumo del suplemento que necesite la persona o que la persona venga a consultarte al consultorio. Claro, pensando en un deportista de alto rendimiento, que bueno, vos trabajás mucho con ellos, normalmente, ¿qué tipo de suplementos son los que requieren, digamos, por el desgaste muscular y su actividad física? Bien, generalmente los suplementos más utilizados son proteínas, creatina, se suele utilizar mucho, se suele utilizar a veces omega 3,
se puede utilizar glutamina en algunos casos, betalanina, nitratos. Generalmente esos suelen ser los suplementos más abordados en el día a día. Después, para el momento de competencia, ya podríamos hablar de geles, por ejemplo, cafeína para el momento de competencia. Bien. Y en el caso de personas que, bueno, hacemos actividad física semanalmente, 3, 4 veces por semana, a lo mejor en un gimnasio, actividad de musculación o aeróbica, ¿qué, qué suplementos se podrían tomar o qué sugerís para estos casos, ¿no? Dependiendo de la edad, por supuesto. Sí, sí. No, primero que nada es individualizar. Individualizar siempre el caso. En consultorio, tomarte el tiempo de hablar con la persona, de cuál es el objetivo, qué está necesitando, y después basarte en la evidencia. Dentro de la evidencia se suelen clasificar los suplementos en A, B, C y D. Los D, digamos, son los que están prohibidos por la WADA, que es la Agencia Antidopaje Mundial. Los C, los que no tienen evidencia científica que realmente funcionen. Tenemos los B, que están como en auge o en estudio, por decirlo de alguna forma. Hay evidencia, pero no termina siendo tan concluyente. Y los A serían los que están probados y que no corren ningún riesgo. En base a eso también hay que pensar, porque siempre, y más ahora, digamos, con el consumo de redes y demás, estamos ante mucha exposición de el objetivo cercano, al alcance de la mano. Entonces, hablar con la persona sobre qué quiere. Dentro de lo que podamos utilizar, los mismos que te nombré recién, se suele utilizar proteínas y creatina suele ser lo más utilizado, pero dando en un contexto y un abordaje. La proteína, para que vos entiendas, lo más importante también va a venir de parte de la alimentación. Si nosotros no tenemos una alimentación rica en proteína, por más que tomemos un scoop, como se llama la medida de proteína, no va a tener ningún beneficio extra. O bueno, va a tomar la proteína, pero no va al gimnasio. ¿Cuál sería la función? Pregunto esto porque muchas veces, digamos, solemos escuchar, y sobre todo las consultas en mostrador de farmacia, ¿cuál me sugerís? Yo voy al gimnasio, jóvenes, algunos casos de chicos jóvenes, voy al gimnasio para tener más rendimiento, para no quedar tan agotado. Y después está el otro segmento, por ejemplo, bueno, lo pongo como caso mujeres un poco más adultas, que también para mantener el físico, o mínimamente mantener un peso adecuado a su talla, ¿no es cierto? Bueno, también el gimnasio aeróbico, musculación, ¿qué tomo para fortalecer los músculos después de determinada edad? Ahí, de nuevo, es como, es amplio hacia dónde podamos ir. Principalmente, yo buscaría un asesoramiento en general. En cuanto a proteínas, ahora se suele utilizar, digamos, la evidencia que hay por hoy es más o menos entre 1,5 a 2,2 gramos por kilo. Entonces, para que vos pienses, yo, por ejemplo, soy una persona de 70 kilos, estamos hablando de como máximo 140 gramos de proteína, que uno lo puede llegar con la alimentación. Lo que tiene la proteína o el whey protein, que es proteína de suero, Sí. es el scoop tiene más o menos 25 gramos de proteína. Entonces, a nosotros nos permite planificar con la vida ajetreada que tenemos todos, entre trabajo, dinámica, hijos, ir y venir con el trabajo, nos permite planificarlo mejor. Bien. Es una herramienta más. La creatina, por su parte, está principalmente en alimentos de origen animal, pero con la alimentación, como muchas veces por cocción y diferentes métodos físicos químicos se pierde, si no suplementamos no vamos a tener el efecto ergogénico, es decir, de mejora en el rendimiento. Entonces, tanto proteína uno lo puede utilizar con alimentación o utilizarlo, por ejemplo, para días más ajetreados que tenga de trabajo o si tenés realmente una demanda que valga la pena. En creatina, puntualmente, se suele utilizar más o menos 5 gramos en la medida que se suele estandarizar Por día. por día. En realidad hay que individualizarlo porque no es lo mismo para una persona de 100 kilos que para una persona de 50, Claro. pero esa es la generalización. Y eso, a diferencia de la proteína, también se consume de forma crónica. Por eso también es importante respetar o entender los protocolos. Porque te doy un ejemplo. Vos vas a consultar y dices, tomo creatina y no siento nada. Bueno, primero, no todo el mundo siente. Hay 3 tipos de personas: respondedoras, medianamente respondedoras y no respondedoras. Eso es lo primero. Y después, cuando vos te pones a hacer foco, que pasa lo mismo con la alimentación, termina siendo una persona que, no sé, toma creatina como si fuese proteína, siempre después de entrenar. No, es un suplemento que funciona por carga. ¿Cuál? Hablamos de el whey protein a diferencia de la creatina. De la La creatina. creatina es de toma diaria. Vaya o no vayas al gimnasio o hagas o no actividad física. Exactamente, es un suplemento que funciona por carga, no es un Bien. suplemento que vaya a compensar algo que podrías llegar con la alimentación, por ejemplo. Bien,
está muy bueno aclararlo porque a veces no se sabe o preguntan, ¿es para tomar todos los días o lo tomo cuando voy al gimnasio? ¿Antes de la actividad física o después de la actividad física, por ejemplo? Bien. Es otra de las consultas. Bueno, a mí la creatina en realidad parece que hay una evidencia que es mejor post-entrenamiento. Sin embargo, la evidencia concluyente que hay es que no importa en realidad el día, el momento del día en realidad, sino que la toma tiene que ser crónica. Principalmente siempre acompañada de algún alimento, porque el aumento de la insulina mejoraría su absorción, e intentar utilizar no líquidos tan fríos, que disminuiría su absorción. Y en cuanto a la proteína, en realidad está lo que se llama ventana anabólica, que antes se creía que duraba menos cantidad de horas, que sería como el momento post-entrenamiento, donde se aumenta la síntesis de proteínas. Y ahí, por lo menos en mi caso individual, también es consultarlo. Porque, por ejemplo, si vos entrenas, vas al gimnasio, terminás de trabajar, vas al gimnasio de 8 a 9. Y, por ejemplo, a las 9 vos ya vas a tener la cena y vas a poder llevar a cabo una cena completa, quizás vas a llegar con la cantidad de proteínas. Entonces, quizás el suplemento lo podríamos llegar a utilizar, por ejemplo, en consultorio, en mi caso personal, a media tarde, por ejemplo, entre pacientes. Como no tengo el tiempo realmente, los días que hago consultorio, de comer algo completo, bueno, la proteína, un puñadito de frutos secos, una fruta, y sería Reemplazaría esa comida exactamente. proteica que harías. Exactamente. Quizás no sería lo ideal, pero a veces también hay que diferenciar, o lo que yo busco diferenciar es lo ideal de Sí, lo sí. realizable. Si nosotros nos quedamos con lo ideal, muchas No, veces... por eso hablamos de formas prácticas para el día a día, ¿no? Que todos estamos un poco a las corridas. Y acá te hago un paréntesis cuando hablamos de whey protein, que es proteína Sí. de la leche. ¿Qué pasa con las personas que son o intolerantes a la lactosa o que tienen algún tipo de alergia a la leche de vaca? ¿Qué sugerís en estos casos? De proteínas tenemos un montón dentro del Bien. mercado. Tenemos proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal. Bien. Dentro de la vegetal tendríamos de soja, de arvejas, de arroz, que generalmente el problema que tienen es que son más bajas en leucina. La leucina es un aminoácido esencial que sería principalmente, se llama, cuando buscas o te salen algunos videos y demás, sería como la chispa del mTOR, que en realidad es la chispa de la síntesis de proteína. Si no está en una cierta cantidad, se disminuye la síntesis de proteína. Entonces, por eso cobra mayor importancia o relevancia este whey protein. Dentro de origen animal tenemos la de leche, que sería whey protein, tendríamos de huevos y demás. Dentro del whey protein tenemos concentrados, aislados e hidrolizados. El concentrado principalmente tiene un porcentaje más o menos de 70 a 80% de proteína, tiene un poquito más de grasa y tiene un poco más de lactosa, lo que para intolerantes a la lactosa o para personas con algún grado de intolerancia puede generar alguna molestia. Después tenemos aislados, que estamos hablando de unos 80, 90, 95% de proteína. Y después tenemos hidrolizados, que están como predigeridos. Tienen una enzima, tienen menor cantidad de lactosa. Entonces, nosotros, como una persona con intolerancia a la lactosa, podríamos ir o por un hidrolizado directamente, o podríamos utilizar, por ejemplo, una proteína vegetal y ver la opción de aumentar la leucina. O, por ejemplo, proteína más algún alimento que nosotros podamos para brindar esta leucina. Claro, para compensar esa falta de leucina. En este caso, estaba pensando el BCAA tiene Los la leucina, aminoácidos ramificados. no reemplaza, no ayudaría lo suficiente para No, compensar. bueno, justo en eso que yo te digo de, viste, los suplementos en A, B, C y D, Sí, los aminoácidos tienen una evidencia más baja que la proteína, bien. porque principalmente si vos, las proteínas son, el whey protein son proteínas completas, y ya contas con todos los aminoácidos, y esta la leucina principalmente, una buena cantidad, los BCAA no serían Para el necesarios. caso de las personas que tengan que consumir proteínas vegetales, me refiero, ¿no? Sí. Estoy hablando de que no llegarían al nivel suficiente de Y leucina. podría ser Podría ser una opción. Sí. Digo, en el organismo la proteína se tiene que hidrolizar, se tiene que dividir para poder absorberse. Sí. A veces, en mi caso, que yo soy bastante intolerante a la leche, en general a la lactosa, me cae pesado, es como que sentís que no lo toleras muy bien, entonces lo tengo que o espaciar o reemplazar por, bueno, este tipo de aminoácidos. Sí, eso en ese caso en la práctica, primero, bueno, probaría con un hidrolizado, si te genera molestia, probaría con una Bien. proteína vegetal. Y como siempre, lo más importante es la cantidad de proteínas, digamos, en el total diario. Después se suele dividir en cuartiles o en quintos, ¿sí?
Después que haya una buena cantidad de proteínas en esta alimentación o esta comida post-entreno para estimular la síntesis de proteínas y después el estímulo de fuerza. Si bien uno puede después ser más quisquilloso sobre qué suplemento sí, qué suplemento no, eso es como el abordaje principal que tendríamos que tener. Bien, depende entonces un poco de la actividad también, ¿no? Si es muy aeróbica o más de fuerza o musculación, Sí, el caso uno se mueve en ese en rango, ese. entre 1,2 a 2 gramos por kilo, en base a la actividad que una persona haga y en base al objetivo también. También le da. Bien, entonces, resumiendo, la parte de proteínas es tomar para compensar lo que no se consume con el alimento, básicamente, en Exactamente. nuestra alimentación. Y quería volver al tema de la creatina. Sí. Cuando hablamos de creatina, aparte de los beneficios a nivel muscular o de fuerza, porque generan una energía rápida, digamos, en el músculo, ¿cuáles son los beneficios a nivel cognitivo? Que hoy se habla mucho de los beneficios a nivel neuronal, cognitivo, de memoria, incluso en personas mayores, ¿no? En adultos mayores que se ha visto, bueno, los beneficios en este rango etario. Primero la creatina, generalmente el más estudiado y demás, es el monohidrato de creatina. El sello que suelen utilizar las marcas para determinar es Creapure. Acá hay algunas marcas en Argentina que ya lo tienen, en Europa lo tienen casi todas, que eso es para certificar que una creatina, perdón, pura o de calidad. Bien. ¿Qué hace la creatina principalmente? Ayuda a resintetizar más rápido el ATP, que el ATP es como la moneda de cambio, tanto en la parte muscular como en el cerebro. ¿Por qué? Pues son tejidos o órganos que necesitan o requieren mucha energía. Entonces, esta resíntesis, para que lo entendamos, digamos, de ATP, llevado por el aumento de la fosfocreatina, que es como se almacena, recupera o mejora el rendimiento en el deporte. Es la misma lógica con el cerebro. A nivel cerebral. Entonces, mejora el nivel cognitivo, mejora el nivel de memoria y también está asociado, o hay algunos estudios sobre la mejora de la permeabilidad intestinal también. He escuchado mucho esto, me ayuda a quitar esa niebla mental que a veces, bueno, nos pasa también a todos. Em, bueno, era una de las preguntas de mostrador de siempre si la puedo tomar y como dijiste, entonces la toma es diaria, es Sí. de carga, no es cuando voy al gimnasio, sino hay que tomarla de forma permanente, crónica, Bien, digamos. sí, eso está bueno que lo recalques. En un primer momento se creía que por ahí había que hacer cortes o por ahí la gente te suele preguntar. Sí, Eh, Ahora los estudios que hay hoy por hoy, siempre hablamos de hoy por hoy porque la ciencia siempre va evolucionando y uno se tiene que ir actualizando. eh, Parecería ser que uno lo puede tomar de forma crónica. Siempre uno debería ir controlando. Puede subir algunos niveles en sangre de creatinina y es normal. Siempre uno tiene que estar bien hidratado, tanto con proteínas como con creatina. Sería algo muy importante tener en cuenta, como cuidar todos los hábitos en general. Pero en principio no habría problema. Y bueno, después otros, por ejemplo, creencias o mitos que hay, es por ejemplo la caída de pelo con relación con la creatina. eso no lo sabía. Eh, pero la evidencia que hay hoy por hoy no No. es concluyente, o de hecho es concluyente de que no se relaciona con la caída de pelo. Bueno, hablando de mitos y verdades, ¿qué hay de que la creatina te engorda? En realidad no termina siendo ni un mito ni una verdad, sino que la creatina lo que puede suceder es que aumenta o retiene un poco de agua intracelular. Lo que la gente o lo que puede pasar es que en la balanza o en la báscula uno, por ejemplo, si está bajando de peso se estanque o si está en un determinado peso aumente un poco, pero es por una ganancia de agua intracelular, que es lo mismo que le produce un poquito más de volumen, que por ahí en el uso estético de la creatina es esto mismo, de un aumento de masa muscular. Pero es distinto y muy diferente a una retención de líquido clásica que por ahí la gente se lo suele confundir también. Bien, entonces, bueno, se puede tomar con seguridad, Sí, digamos, ¿no? sí, totalmente. Quería hacerte una consulta respecto a las personas que padecen o están transitando alguna sarcopenia, que es este déficit de la masa muscular cuando empieza a retraerse, sea por restricción alimentaria o mala alimentación, o por alguna patología, o por el paso de los años, ¿no? ¿Cómo se suplementa? ¿Qué recomendás en estos casos? Sea por alguna patología puntual o es muy diferente, digamos, al paso de los años en general, porque sí puede ser por una patología, ejemplo, que te produzca mala absorción, uno por más suplemento o alimento o cómo modifique la alimentación, la dieta,
no va a haber No, mucha vamos. respuesta, sino siempre ir a la causa, solucionarla y se puede utilizar tranquilamente proteína y creatina, teniendo en cuenta también todo el contexto de la persona, si es necesario y si tiene algún riesgo o alguna patología más aparte de la sarcopenia. Claro. No, lo pregunto porque en caso de, lo he sabido por consultas también de nutricionistas que lo recomiendan hoy mucho a personas mayores, ¿no? Que antes, años atrás, no se hablaba de este tipo de suplementos para la persona mayor, así que me pareció muy, muy práctico, muy útil, algo simple de poder llevar a cabo Sí, a diario. es importante también, muchas veces se suele ver que en las personas mayores disminuye también el apetito, entonces es más difícil lograrlo con la ingesta, entonces es una herramienta más que lo podamos utilizar y también siempre junto estimulado con el entrenamiento de la fuerza, que no es directamente ir al gimnasio. Para una persona mayor, sentarse y pararse 10 veces en una silla, Claro. también es un entrenamiento de fuerza distinto. Entonces las dos cosas nos van a ayudar a mejorar esa patología. Acá hago un comentario. Tengo compañeros de gimnasio de 83 años, 85 años y la verdad que muy bien, los felicito y creo que, bueno, se puede. Espero llegar también a esa edad. Es que también es un Pe- cambio de paradigma también, porque la vida se ha prolongado mucho y al prolongarse mucho, en un primer momento se deterioró mucho la calidad. Entonces, hoy por hoy, todas las herramientas de alimentación, descanso, entrenamiento, psicológicas, manejo de estrés, está apuntando a mejorar esta calidad de vida totalmente. Claro. Y además yo creo que ha ayudado mucho el difundir esta información y que hoy ya es de acceso para todos, ¿no? Y tener más formas de conocer, ¿no? Más medios a través de los cuales conocer. Bueno, acá tenemos uno. Muchas gracias. Quiero preguntarte una consulta también. ¿Qué pasa con la persona que es vegetariana, que no consume proteínas de origen animal? ¿Cómo suplementa, cómo puede ayudarse para mantener la masa muscular? Dentro de la alimentación vegetariana tenemos proteínas de mejor calidad, por ejemplo, como la soja, y tenemos otras proteínas de menor calidad. Cuando hablamos de menor mayor calidad, es según la cantidad de aminoácidos esenciales que Bien, tienen o que no tienen. Generalmente, eh, lo que se suele buscar es llevar, viste que habíamos hablado de 1,2 a 2 gramos por kilo, quizás llevarlo a un poco al nivel más alto. bien. Y también lo que también es muy importante es que muchas veces estos veganos, vegetarianos, suelen tener alimentaciones. Tenemos dos en realidad. Ah, Las personas que lo hacen dentro de todo bien, pero suelen abusar del alimento de frutas y verduras. Entonces son dietas ricas en fibras, sí, pero que no tienen tanto volumen de carbohidratos como energía o de proteínas. Entonces hay que prestarle atención sí. y podamos utilizar suplementos de proteína y de creatina. O tenemos el vegetariano vegano que te come la papita frita de paquete y no Ah, mucho más. Y porque, ahí, bueno, hay que hacer un abordaje quizás claro, mucho más amplio en cuanto al cambio de hábitos también. claro, mejorar ahí lo que es hábitos, ¿no? Hábitos alimenticios. Y bueno, un suplemento que yo creo que se consume mucho en este tipo, estos hábitos de vegetarianos o veganos, es la vitamina B12, algo esencial que no puede faltar, porque al faltar la proteína animal, muchas veces carecen de vitamina B12. Exactamente, la vitamina B12 es súper importante, muchas veces no se toma bien, hay que dosificar bien la cantidad Bien, y muchas veces también suelen tener un tiempo en el que no lo toman hasta que se informan, entonces también hay que compensar esa pérdida. bien, Y muchas veces también en los estudios médicos se suele pedir solamente vitamina B12 y la vitamina B12 tiene que pedir junto con homocisteína. bien. Es una forma de prevenir o ver realmente en qué momento de déficit se encuentra esta vitamina. ¿Quieres comentarnos brevemente de la homocisteína como indicador de inflamación o indicador de En realidad, carencia de hierro? sí, en realidad es un indicador, digamos, que se puede utilizar para diferentes cosas, pero en la vitamina B12 van de la mano. Junto cuando la vitamina B12 comienza a ser deficitaria, esta homocisteína suele subir. Entonces, cuando se piden los dos juntos, se tiene una mejor visión o un panorama más amplio sobre cómo está esta vitamina. Cuando hablamos de la masa muscular, más allá de la cuestión de fuerza o estética para algunos, pero yo creo que es de fuerza y salud, ¿qué implicancia tiene a nivel hormonal? Porque nos olvidamos a veces de que es fundamental en la producción de testosterona. ¿Es así como lo...? Sí, la pérdida propia de la testosterona, digamos, con el paso de los años,
principalmente el entrenamiento de fuerza, lo que puede ayudar a mejorar esta producción de testosterona. Y el mantenimiento de la fuerza también va a estar dado o va a estar en parte relacionado con el mantenimiento, mejora de la masa Ya. muscular. Entonces, esas son opciones que nosotros tenemos junto con el entrenamiento de fuerza, con suplementos, para poder abordarlo de ese modo. Hay que saber que no haciendo las cosas bien, podríamos decir, sin entrenar, sin comer saludable, y también muy importante, que creo que por lo menos en mi caso y en el caso de la mayoría, el descanso, le damos Ya. poca importancia, pero que es muy relevante. A partir de los 30 años suele comenzar levemente, pero comienza la degradación, digamos, de la pérdida de masa De muscular. más, claro. Y de ahí te empiezan a decaer el nivel de hormonas, tanto en hombre como mujer. Entonces, Exactamente. quería preguntarte por el nivel de seguridad que pueda tener en caso, o qué precauciones debería tener una persona para tomar tanto proteínas como creatina. Es seguro porque a veces se dicen que afecta, por ejemplo, la creatina afecta a los riñones, o bueno, que no hay que consumir demasiado porque te puede hacer mal. ¿Hay algo de eso? ¿Vos cómo lo ves en tu consultorio o por tu experiencia? Primero, tener que hacer estudios de control siempre. Y después que se establezcan si la persona está en condición, no tiene ninguna patología de base ni nada, que nosotros tengamos que tener mayor precaución, establecer los criterios de protocolo de ingestas, no hacer abuso. En este sentido, no pasarse esta recomendación de 2,2 gramos por kilo en proteínas, no tiene ningún sentido. Tomar la creatina en vez de los 5 gramos que dijimos aproximadamente por día, o individualizar en cada caso, tomar 15 gramos a nosotros no nos da ningún tipo de ventaja. Entonces, entender cómo o fisiológicamente funciona cada suplemento, explicar bien el protocolo de ingesta de cada suplemento, explicar cuánto se tiene que tomar, por qué se tiene que tomar, en qué momento puntualmente, va a evitar cualquier tipo de problema. Podemos decir que dentro de esos parámetros es seguro. Exactamente. Está bien. Bueno, me gustaría que nos expliques o nos cuentes cuáles son los sellos o las asociaciones que hacen un control sobre estos suplementos, digamos. ¿Qué seguridad tenemos nosotros como consumidores a la hora de comprar de que es un suplemento que contiene lo que dice la etiqueta que contiene, la calidad, la pureza, el nivel de pureza? Hoy muchos de estos productos son micronizados. ¿Cómo nos podemos asegurar de que realmente está micronizado a ese nivel que debiera estar? Bien, principalmente usar marcas reconocidas sería lo que yo te recomendaría. Dentro de Argentina lo regula ANMAT. Después en la práctica también muchas veces hay suplementos por fuera del mercado que una persona por comprar algo más barato termina no comprando nada y poniendo en riesgo su salud. Entonces utilizar marcas reconocidas. Con creatina tenemos el sello Creapure puntualmente. Con proteínas te diría que puntualmente buscar esto de que no estén diluidos, de que por scoop haya 3 gramos de leucina o en 100 gramos el 10%, sería más o menos lo mismo. Y buscar sobre todo marcas reconocidas. Bien. Pero viendo, por ejemplo, este sello Creapure, Sí, por lo menos nos aseguramos de que tiene un control de calidad, sí, exactamente. digamos, Si ese sello está, significa que esa creatina, perdón, es una creatina pura, digamos. pura. Un suplemento que se consume también bastante en caso de trastornos alimenticios o síndromes de mala absorción, como la glutamina. Eh, ¿Podés contarnos brevemente cuáles son los beneficios, para qué se usa? Sí, la glutamina es el aminoácido que se encuentra en mayor cantidad en el cuerpo. Se suele utilizar en demandas muy altas, por ejemplo en deporte se puede llegar a utilizar glutamina, se puede utilizar por ejemplo en personas con alguna patología puntual o quemaduras, y también para problemas gastrointestinales se suele utilizar glutamina también. Es indicado entonces cuando hay algún síndrome de mala absorción, la glutamina. Sí, podría ser beneficioso. Bien, algo que por ahí no se tiene en cuenta, que también es parte de las consultas para el deportista de alto rendimiento o que está haciendo mucha actividad física, también el consumo de glutamina. Eso es algo que se viene preguntando últimamente, Sí, cuando hay mucha demanda puede ser un recurso más. un recurso más. Ahora quiero preguntarte por el omega 3, algo que, bueno,
deberíamos ingerirlo en nuestra alimentación, pero muchas veces no llegamos al mínimo de requerimiento. ¿Qué opinión te merece? ¿Es bueno consumirlo? ¿Es necesario? Bien, los omega 3 son ácidos grasos esenciales que muchas veces por nuestro tipo de alimentación, más en Córdoba, al ser una provincia mediterránea, Sí. suele bajar el consumo. El suplemento puede ser una buena opción. También hay que buscar, porque ahí tenemos suplementos también que son de orígenes vegetales y suplementos que son un poco más caros, pero de mejor calidad, que suelen ser de pescado directamente. Entonces, ahí buscar un asesoramiento, una marca puntual y buscar productos que sean de calidad. Porque en este caso, digamos, los que importan realmente son el EPA y el DHA, que son los que Exactamente. tienen que estar en mayor concentración, para que se entienda por qué, ¿Por qué la diferenciación entre unos y otros? claro, por qué la diferenciación entre una. Si tuviéramos probablemente en algún lugar cerca del mar, consumiríamos Mayor cantidad. mayor cantidad, Sí. de forma natural. Una pregunta que creo que nos va a ayudar a todos. Si una persona tuviera que hacer algún cambio para mejorar su salud en general a través de la alimentación o nutrición, ¿qué dirías? ¿Qué nos sugerís? Bueno, principalmente el consumo de fibras, tanto en frutas, verduras y legumbres, el consumo de alimentos de proteínas reales o de comida real, también teniendo en cuenta proteínas vegetales y el entrenamiento de fuerza. Creo que esos serían los tres pilares fundamentales a tener en cuenta. Para una salud integral y yo digo una longevidad saludable. Sí, Así que bueno, exactamente. bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido una charla, la verdad que muy instructiva, muy clara. Te agradezco porque la verdad que nos sirve a todos y espero que a todos ustedes también. Bueno, muchas gracias a vos, María. Gracias.